buen día, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. ¿Sabías que el deseo de Dios para nuestras vidas es que tengamos salud? Pero en ocasiones por negligencia y descuido nuestro, destruimos este cuerpo que le pertenece a Dios y que es templo del Espíritu Santo. En este día vamos a iniciar una nueva serie que es Edifica tu cuerpo. Recuerde que estamos hablando desde inicio de este año, nuestro seminario Edifica tu casa, basado en el capítulo 14 del libro de Proverbios, en el versículo 1. Y el Señor es tan sabio, y Él nos dice en su palabra, en 1 de Tesalonicenses 5, de los versículos del 21 al 24, si gusta abrir su Biblia. Está escrito: examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Vamos a orar. En este día, Señor, te pedimos que nuestro corazón esté abierto a escuchar tu palabra. Tus mandamientos son preciosos a nuestro corazón, transforman toda nuestra vida. Y te pedimos que traigas a nuestro corazón sabiduría para guardar tus palabras, para ponerlas por obra. Señor, gracias por la oportunidad que tenemos de abrir este libro y que tú nos muestres y nos enseñes esa voluntad tuya que siempre será perfecta en nuestras vidas. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, y permite que cada uno de los que estamos escuchando este mensaje podamos ser transformados, podamos ser renovados en nuestro entendimiento para poder así hacer tu voluntad. Te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mire, la voluntad de Dios, que siempre será buena, agradable y perfecta para nuestras vidas, es nuestra santificación. Y Él nos dejó escrito que sigamos la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esto lo dejó manifiesto en Hebreos 12:14. Y en su palabra nos dejó escrito un mandamiento de vida, que al cumplirlo y obedecerlo, trae bendición a nuestras vidas, como está escrito en la palabra en Deuteronomio 28, versículos del 1 al 2. Deuteronomio 28, del 1 al 2. Si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Y mire, una de las bendiciones que Dios nos desea dar, y aún su deseo es: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En 3 de Juan, versículo 2. Y en este día vamos a dar inicio en esta serie Edifica tu cuerpo, con nuestro tema: es tiempo de cuidarnos. ¿Cuál es el nombre de esta enseñanza? Es tiempo de cuidarnos. Qué importante es cuidar este cuerpo en estos tiempos. Y mire, aun cuando este cuerpo no va a heredar la vida eterna, a través de este cuerpo vamos a manifestar la gloria de Dios. Vamos a manifestar la presencia de Dios. La gente va a conocer que Dios es fiel, que Dios es grande, que Dios es poderoso. Y de acuerdo al pasaje base de 1 de Tesalonicenses 5, versículo 23, el hombre está compuesto de 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. También nos habla que debemos examinarlo todo y desechar lo malo. Solamente retener
lo bueno, abstenernos de toda especie de mal. Y nos dice que todo nuestro ser tiene que ser guardado irreprensible, santo, hasta su venida. Este cuerpo verá corrupción, porque fue tomado del polvo de la tierra y al polvo de la tierra volverá. Pero a través de este cuerpo determinará si alcanzamos o no la vida eterna. Hay un pasaje en 1 Corintios 15, si gusta acompañarme por favor, 1 Corintios en el capítulo 15, versículo 50. Nos habla que la carne y la sangre no van a heredar el reino de Dios. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Porque este cuerpo es corrupción porque se va desmoronando, se va alterando, se va cambiando. Y tan importante es el alma, que es lo que hereda la vida eterna o la muerte eterna, como tan importante es edificar el espíritu, como lo hemos visto a lo largo de varias enseñanzas, pero también el cuerpo. Qué importante es edificar el cuerpo. Por eso es tiempo de cuidarnos. Es tiempo de cuidarnos. Los especialistas en este tiempo han aconsejado diferentes reglas, diferentes protocolos para podernos cuidar y evitar así el contagiarnos de esta pandemia del COVID-19. Pero también los especialistas, los médicos, han aconsejado que es tiempo de nutrirlo bien, es tiempo de hacer más ejercicio en casa, por supuesto, en lo más prudente, en lo más conveniente. El quedarnos en casa no implica que tú y yo estemos sin hacer nada. Tenemos que mover este cuerpo, tenemos que activar este cuerpo. Es tiempo de cuidarnos, es tiempo de cuidarnos. Y la palabra en 1 Tesalonicenses 5:23 dice que todo nuestro ser debe de ser guardado irreprensible hasta su venida. Por eso es que el Señor te dice a ti y a mí, es tiempo de que te cuides. Hay verdades espirituales muy importantes en donde manifiestan la importancia y el por qué debemos de cuidarlo. Número 1, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si gustas acompañarme a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo del 19 al 20. ¿O ignoráis que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mira, este cuerpo que el Señor te está prestando no te pertenece, es de Dios. Porque fuimos comprados por precio muy alto. ¿Cuál fue ese precio? La sangre derramada en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Número 3 de este punto. El Espíritu Santo habita en templos santos. Tomen nota de esto. El Espíritu Santo habita en un templo santo, porque esa es la santidad de Dios. Por eso está escrito desde Levítico que sin santidad nadie verá a Dios. Y tenemos que cuidarlo de tal forma que debemos de cuidarlo en santidad. Número 2, ¿verdad? Número 2. ¿Por qué será importante que tú y yo lo cuidemos? Porque si lo destruimos o lo descuidamos, ¿qué cree? El Señor nos destruirá. Vamos a unos capítulos antes, en el capítulo 3 de 1 Corintios 3,
Versículo 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Mire qué importante es que sea tiempo de cuidarnos. ¿Cómo puede ser destruido? Por enfermedad que nosotros mismos nos estamos acarreando. ¿Cuántas personas hoy en día, por desobedientes, por negligentes, por estar haciendo tantas fiestas en tantas multitudes, se han contaminado, se han contagiado y han enfermado gravemente e incluso muchos han muerto? También podemos destruirlo cuando pecamos, cuando el pecado entra en nuestras vidas. Cuando el pecado de la fornicación, del adulterio, esto puede traer consecuencias y puede destruir el templo de Dios. Cuando no hay paz, cuando no hay gozo. Por eso dice en el libro de Proverbios que el corazón triste seca los huesos. Cuando nosotros nos apartamos de ese gozo, de esa alegría del Señor, aún se manifiesta en nuestro cuerpo. ¿De qué manera? Secando nuestros huesos. Y esto muchas veces provoca, cuando hay tristeza en el corazón, la gente normalmente empieza a comer mucho, entra en una depresión, entra en un abandono y empieza a subir de peso, y después de ahí colesterol alto, triglicéridos altos, y lo peor de todo es que luego vienen problemas de diabetes, de hipertensión y tantas cosas por descuidar este cuerpo, descuidar el templo de Dios. Otra verdad importante en este pasaje, número 3, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. En 1 Corintios 6 dice la palabra del Señor en el versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. En el versículo 23 de 1 Corintios 10, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Por eso es que en nuestra cita base de 1 Tesalonicenses nos dice el Señor, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Tenemos que ejercitar nuestros sentidos en el discernimiento del bien y del mal, pero no solamente para un discernimiento espiritual, sino aún también para un discernimiento físico y anímico. Número 4. No te conformes a este siglo. No te conformes a este siglo. Y tampoco te conformes al cuerpo que tienes, al cuerpo que has logrado tener en esta cuarentena, si no has hecho ejercicio y si no te has cuidado. Dice la palabra en Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El no conformarnos, el no descuidar este cuerpo, el no amoldarnos. Si subí 20 kilos, bueno, ni modo, ya no se puede hacer más. Qué importante es que tú y yo seamos valientes para enfrentar el reto de tiempo de cuidarnos y de cuidar este cuerpo. Tenemos que renovar el espíritu de nuestro entendimiento y aún aprender sus mandamientos. Verdad número 5. Ten cuidado de ti mismo.
¿Verdad que el panadero o en el súper nadie te obliga a comprar esos pasteles, esos helados, esos dulces, esos alimentos procesados que requieren de una gran cantidad de grasa? Nadie te obliga. Por eso es que para que tú y yo aprendamos a cuidarnos, debemos de considerar este punto. Ten cuidado de ti mismo. Como está escrito en la palabra en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué es lo que nos está invitando el Señor? Persistir en sus mandamientos, en sus ordenanzas, en sus estatutos. Porque si nosotros persistimos en ellos, nos va a llevar a heredar la vida eterna. Y aún a poder compartir a otros. Al estar sanos, podemos servir a otros de manera muy eficaz. Siguiente verdad, número 6. Aún tu cuerpo glorifica a Dios. Aún tu cuerpo glorifica a Dios, porque tú no nada más eres espíritu, tampoco no nada más eres alma, también eres cuerpo. Y en 1 Corintios 6:20 dice la Escritura, porque habéis sido comprados por precio, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sabías tú que aún le podemos exaltar y glorificarle con nuestro cuerpo? Porque tú y yo fuimos comprados por un precio de sangre. En enero tuvimos la bendición de participar de un congreso anual que organiza nuestro hermano Wayne Myers, el congreso Somos Uno. Y en particular me llamó mucho la atención la ponencia de un siervo de Dios, Paul Johansson, que tiene 85 años, y tú lo ves y uno se queda impactado de la vitalidad, de la fuerza, de la pasión por compartir a Cristo. Pero una de las cosas que el Señor nos hablaba a través de él, este congreso sobre todo está dirigido a pastores, a líderes de diferentes iglesias, nos invitaba a cuidar nuestro cuerpo, a cuidar nuestro cuerpo. ¿De qué le sirve al Señor un cuerpo enfermo que apenas si puede dar un paso, apenas si puede recoger una silla, que no puede desplazarse porque hay tanto dolor, tanta enfermedad sobre este cuerpo, tanto daño? ¿Y cómo le podemos glorificar al Señor? Y Él nos invitaba a todos los que estábamos ahí, mínimo, a estar ejercitándonos 3 veces a la semana. Mínimo 3 veces a la semana. Porque eso es lo que Él hace. Y uno de verdad lo veía y se queda uno impactado de la fortaleza que tiene este siervo de Dios de 85 años. Este cuerpo fue diseñado, es una máquina perfecta, diseñada para que se mueva, para que se active. Es como un automóvil. Si tú no lo desplazas, si tú no lo manejas, el motor se atrofia, cada parte se va atrofiando, y entre mayor tú lo estés utilizando, sobre todo si adquieres un automóvil nuevo, va el motor, la marcha, todo a funcionar de manera bien bonita. Pues, ¿qué crees? Este cuerpo igual. En la medida en que tú lo actives, tú lo muevas, se va a poder perfeccionar más, se va a poder funcionar mejor.
no se va a atrofiar. Este cuerpo tiene que glorificar el nombre de Dios. Tiene que manifestar que tú eres su hijo amado, que hay dominio propio, que hay vigor, que hay fuerza, que hay esperanza. ¿Qué es lo que tú proyectas con tu cuerpo? Piensa por un momento. ¿Qué es lo que tú estás proyectando? Siguiente punto. El gran mandamiento y el segundo. Si gustas acompañarme a Mateo 22, por favor. Versículos del 36 al 40. Tú conoces el mandamiento de Dios. Ese mandamiento en el cual el Señor encerró toda la ley y los profetas. Versículo 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mira, de este punto es bien interesante. Vamos a tomar nota. Inciso A. Cuando tú y yo guardamos su palabra, le obedecemos. Nos guardamos en santidad y ¿qué cree? Le estaremos amando a Él. Inciso B. Amando al prójimo, cuando nosotros le servimos con un cuerpo sano, podemos servirle mejor. Pero también, inciso C, el Señor quiere llamar nuestra atención. Amarnos a nosotros mismos. Es bien curioso, porque puedes amar a Dios, puedes amar al prójimo, pero tú te descuidas. Hace algunos años me regalaron un libro bien interesante, en el cual fue escrito por un médico cristiano, por supuesto, y Dios le puso un propósito para su carrera, un ministerio muy importante. Iba a ejercer la medicina, por supuesto, pero Dios lo capacitó, Dios lo preparó para que atendiera a los pastores y a los líderes de muchas iglesias. Porque Él se dio cuenta que muchos líderes, muchos pastores, muchos siervos de Dios estaban descuidando este cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Y él empezó a tener una carga muy fuerte, porque él lo que comparte en este libro es lo siguiente: los siervos de Dios están llamados a trastornar el mundo entero. Los siervos de Dios están para sembrar la palabra de Dios. La labor que realizan es muy valiosa, pero muchos se están descuidando. Muchos no cuidan este cuerpo. Y Dios me ha hablado mucho a través de su palabra y a través de este libro. Yo quiero servir al Señor hasta el último aliento de vida, pero quiero servirle bien, quiero servirle fuerte, quiero servirle con ánimo, quiero servirle con mucha fuerza, con mucho vigor. Dios en su palabra dejó escrito en Jeremías 31:3, el Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El amor de Dios no tiene inicio ni tiene fin, es eterno. Un amor que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Él nos ama. Y si se da cuenta, Él no nada más te dice te amo, sino que Él lo manifiesta con hechos.
¿De qué forma? Sanando, consolando, proveyendo, animando, liberándonos, perdonándonos. ¿Pero qué cree? Dios también quiere que tú te ames con hechos. Que tú te ames de hecho y en verdad. En 1 de Juan 3, versículo 18, si gusta acompañarme, por favor. 1 de Juan 3, versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Para mí esta fue una palabra tan profunda, con tanta revelación, con tanto compromiso. Y el Señor desde hace varios años me dice, actúa si que me quieres servir. Es tiempo de que te cuides. Ámate de hecho y en verdad. Y cuando el Señor nos da el mandamiento de amar al prójimo y de amarle a Él, también nos está diciendo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De hecho y en verdad. Cuando tú y yo entregamos nuestra vida al Señor, le hacemos nuestro Adonai, nuestro amo, el que gobierna todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Es tiempo de cuidarnos. ¿De qué manera? Amándonos. Ámate, cuídate. Muchos hijos de Dios no obedecen este mandamiento. No se aman, se descuidan. Yo sé que es importante, la vida espiritual es necesaria, es prioridad. El cuidar el alma, pero el cuerpo, muchos lo descuidan. Ni siquiera lo consideran como un punto de edificación, de cuidado. Algunos me han comentado, es que dice la palabra que el ejercicio para nada aprovecha. Hermano, persona que me escucha, hay que estudiar todo el contexto de ese pasaje. Y Dios te dice a ti y a mí, ámate de hecho y en verdad, porque este cuerpo también debe de glorificar al Señor. Porque este cuerpo también manifiesta si eres un hijo de Dios. Si la personalidad de Cristo, el carácter de Cristo está en ti. ¿Tú te imaginas a un Jesucristo enfermo? Cuando Él llegó a la tierra aquí hace más de 2000 años, yo no me imagino a mi Señor Jesucristo enfermo. Ni siquiera me lo imagino obeso, ni siquiera con diabetes, ni siquiera hipertenso, vigoroso. Él se trasladaba de un lado a otro, caminaba largas distancias, porque no había vehículos, no había aviones, no había bicicletas, no había motocicletas. Él caminaba largas distancias. ¿Y sabes por qué podía caminar largas distancias? Porque Él estaba muy sano. Como 100% hombre, Él se cuidaba. Él se cuidaba. Muchas veces no nos amamos porque no le damos lo mejor. Y lo mejor no significa darle lo que tú quieres, tus gustos, porque lo descuidamos, porque lo desatendemos. Nuestra vida le pertenece a Dios. Tu vida es muy valiosa. Y así como la iglesia es el cuerpo del Señor para manifestar su gloria, su enseñanza y sus milagros, y la iglesia tiene que estar activa, tiene que estar fuerte, tiene que estar vigorosa, tiene que estar sana, tiene que estar en movimiento, así también nuestro cuerpo. Tu vida es muy valiosa, porque a través de este cuerpo mortal se manifiesta la gloria del Señor. Por eso el Señor nos manda en este día, es tiempo de que te cuides, es tiempo de que te ames, es tiempo de que te ames.
¿Verdad que cuando tú amas a una persona das lo mejor? ¿Le bendices? ¿Le procuras? Y es tiempo de que tú y yo demos lo mejor a nuestro cuerpo. Por eso es tiempo de cuidarnos. Es tiempo de cuidar este cuerpo que es templo del Espíritu Santo. ¿Cómo nos vamos a amar? Número 1. Empecemos a bendecir nuestra vida. Dice la palabra del Señor en el Salmo 100, versículo 3. Salmos, capítulo 100, versículo 3. Reconoced que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Somos de Él. Él nos hizo. Él nos forma. Él nos diseñó. Él nos conoce. Y como Él nos conoce, sabe lo que nos conviene. Él viene a darnos vida y vida en abundancia. Pero lamentablemente uno por negligencia acorta sus días por descuido. Como leíamos en ese pasaje, si nosotros descuidamos este cuerpo, Él lo puede destruir. Número 2. ¿Cómo podemos amarnos? Aprender a conocer el deseo de Dios para nuestra vida. Aprende a conocer el deseo de Dios para tu vida. Como leíamos en 3 de Juan 2, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. Siempre sus pensamientos serán pensamientos de bien y no de mal. Serán pensamientos de paz. Otro aspecto, ¿cómo amarte? ¿Cómo amarnos? Lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Dice la Escritura en Marcos 7, versículos del 15 al 19. Marcos, capítulo 7, versículos del 15 al 19. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, siendo limpios todos los alimentos. Es importante, si bien lo que contamina al hombre no es lo que entra sino lo que sale, el que podamos ser diligentes en todo tiempo. Número 4. Tú te amas cuando no destruyes la obra de Dios. Tu cuerpo es obra de Dios. Y no la destruyas por causa de la comida. Romanos 14:20 nos dice esta instrucción el Señor. Romanos capítulo 14, versículo 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Todo lo hizo bueno en gran manera, pero es importante que tú y yo no destruyamos la obra de Dios por causa de la comida. Y a lo largo de diferentes semanas vamos a estar escudriñando cómo podemos edificar nuestro cuerpo. Pero es tiempo de que te cuides. Es tiempo de que tú y yo nos amemos.
Volvamos a leer nuevamente primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículo 18. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Oremos. Y Padre, en este día ponemos delante de tu presencia estas palabras. Nuestra oración, Señor, es que podamos aprender de lo que tú nos estás diciendo. Podamos estar alerta, Señor. Todo tiene su tiempo y son tiempos en los que tenemos que cuidarnos, son tiempos en los cuales tenemos que amarnos. No solamente de lengua, sino de hecho y en verdad. Tú nos mandas que te amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y también nos ordenas que amemos al prójimo. Pero también, Señor, nos ordenas que nos amemos. Perdónanos si hemos sido indolentes al descuidar este cuerpo que a ti te pertenece y que pagaste un precio muy grande, tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Perdónanos, Señor. Perdónanos si hemos descuidado este cuerpo que es templo de tu Espíritu Santo. No lo destruyas, Señor. Danos la oportunidad de tomar consejo y de tomar buenas decisiones, para que en el tiempo de la edad avanzada, en el tiempo de la vejez, aún te podamos servir con toda fuerza, con todo vigor, cumpliéndose esa palabra que los que esperan en el Señor nuevas fuerzas tendrán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Señor, yo anhelo, y yo sé que el anhelo del corazón de cada persona que escucha este mensaje es tener el último respiro en salud, en vigor, en fuerza y en esperanza. Perdónanos. Perdónanos porque si este cuerpo está enfermo, en ocasiones ha sido por negligencia. Señor, ayúdanos aún a ser sabios, para que en estos tiempos de pandemia, Señor, este cuerpo pueda estar fuerte, pueda estar vigoroso, para poder enfrentar todo mal. Te bendecimos y te exaltamos. Y yo bendigo de cada persona que escuche este mensaje. Yo bendigo a cada persona. Trae a nuestro corazón sabiduría, Dios. Trae a nuestro corazón enseñanza para que nos vaya bien y seamos de larga vida sobre esta tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendice. La paz de Dios sea con usted. Es tiempo de cuidarnos. Le esperamos la próxima semana en nuestra serie Edifica tu cuerpo.